Bueno, sigamos de donde dejamos, que era la ecuación completa de balance de masa. Y habíamos incorporado el GP total por las dudas de que lo necesitáramos para hacer justamente lo que vamos a hacer ahora, que es partir de esta ecuación y llegar a las otras ecuaciones que conocemos, ¿sí? La ecuación de gas, la ecuación de subsaturado. La voy a dejar esta escrita y no voy a enchastrar y voy haciendo los cambios abajo. Por ejemplo, si queremos ir al subsaturado. Bueno. Subsaturado. ¿Cuáles son las cosas que cambian? Bueno, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? En el tramo previo a la presión de burbuja, BO y BT coinciden, ¿sí? Por lo tanto, POIS por BT menos BTI es igual, es exactamente lo mismo que poner POIS por BO menos BI, ¿sí? Porque esto es igual a BT y esto es igual a BTI. GOIS no tenemos, si estoy en subsaturado no puede haber casquete. Cambios en poros y agua, sí, obviamente, esto puede existir. Ahora, ¿cuánto vale M? Habíamos dicho que M era el cociente entre el casquete y la zona de petróleo. Si no hay casquete, entonces M desaparece. Por CP más CW subir por delta P sobre 1 menos subir más entrada de agua igual. Las inyecciones no las voy a poner, quedémonos en primaria, sabemos que existen, si hacen falta están ahí, pero no las voy a poner acá porque no entran dentro del scope de este curso. Producciones. NPBO no cambia. ¿Cómo era la producción de fluidos en un subsaturado? En fondo yo producía petróleo, que en superficie se transformaba en NP y GP. Todo este gas provenía del petróleo, de liberación de gas asociado a ese petróleo. Ahora, ¿se acuerdan lo que había pasado en saturado? Que yo producía un montón de gas, que parte era libre, parte era disuelto. En superficie se sumaban y después el disuelto lo contaba 2 veces, entonces lo restaba, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía otro GP y esto era el GP total. A este lo sumaba 2 veces. Ahora, si esto no tengo y este es el único que estoy sumando 2 veces, entonces dije que lo tenía dentro del BO y lo tenía dentro del GP. Ahora, si todo el gas que estoy produciendo es el gas disuelto, entonces este GP obligatoriamente es igual a NP por RS. Por lo tanto, si reemplazo esto acá, NP por RS por VG menos NP por RS por VG, se me cancelan. Que es lógico. Es el BO ya reincorpora este gas. No hace falta que lo tengan en cuenta en otro lado. Nunca está en estado gaseoso en fondo. Entonces, tenerlo arriba y llevarlo a fondo a estado gaseoso, ¿cuánto ocupa? 0. Sería tipo lo que eliminé acá, lo llevo a fondo, 0. Entonces, esto se me mata con esto, me queda NPBO más WP, eso no lo puedo evitar. Si la quiero dejar completa, tengo entrada de agua y producción de agua. Ahora, POIS por BO menos BI, habíamos dicho que, ¿se acuerdan, no? La compresibilidad del petróleo era 1 sobre el volumen inicial del petróleo en fondo por el cambio de volumen, que es delta BO, sobre delta P. Si despejo de acá, tengo que este paréntesis es igual, lo voy a hacer bien completo, es igual a CO por BOI por delta P. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque CO es constante. Estoy en el tramo de BO que se comporta lineal respecto de la presión, por lo tanto CO es una constante. Reemplazo
este paréntesis por esto. ¿Sí? Voice, CO, POI, delta P, más voice, BOI, 1 menos subir, por CP más CW subir, delta P, más entrada de agua igual a NPBO más WP. Y aparte, lo que voy a hacer solo para simplificarme la vida es voy a agregar acá, ¿se acuerdan la función que el cociente de 1 sobre 1? Solo que lo escribo de la forma que me sirve. Saturación inicial de petróleo dividido 1 menos saturación inicial de agua. Son lo mismo, ¿sí? Podría tacharlo y que quede 1. Pero esta forma me sirve porque tengo el 1 menos subir para sacar del factor común. Entonces, esto termina siendo POIS por BOI por CO SI más CP más CW subir, todo dividido 1 menos subir por delta P más entrada de agua igual a NPBO más WP. Y a todo este paquete le habíamos llamado CE, compresibilidad efectiva. ¿Sí? Entonces, mi ecuación gigante de saturado se transformó en voice por BOI por C delta P más entrada de agua igual a NPBO más WP. Divino. ¿Sí? La ecuación de subsaturado con todo. Todo lo necesario porque acá adentro tengo metido cambios de petróleo, de poros y de agua. Ahora, hagamos esto mismo para gas. En gas, ¿qué tengo? ¿Tengo POIS? No, esto desaparece. ¿Tengo VOIS? Sí. ¿Tengo POIS? No, 0. ¿Tengo M? Sí, tengo cajete. ¿Cuánto vale M? M dijimos que era el cociente entre el gas y el petróleo. Será esta división. Ahora, si no hay petróleo, M tiene infinito. ¿Por qué? Y por cómo tengo definida la variable. Me queda 0 por infinito, me queda una indeterminación. Pero lo puedo resolver medianamente fácil, ¿sí? Porque sé cómo está compuesto ese M. Entonces, VOIS por BOI por 1 más M, este numerador, es igual a VOIS por BOI más VOIS por BOI por M. Y esto, por la definición del M, era VOIS por BGI. Entonces, este numerador es lo mismo que esto o que esto. Si VOIS es 0, no hay problema. VOIS por BGI sigue estando. ¿Sí? Entonces, reemplazo ese numerador por esto. Más entrada de agua siempre. Y ahora, ¿qué
¿qué tengo del lado de las producciones? ¿Tengo NP? No. Desaparece NP, desaparece NP. Si tengo algo de producción de hidrocarburo líquido, es condensado, que lo tengo dentro de este GP total. Lo mismo con el agua dulce. Y si tengo producción de agua salada, está acá. Entonces, este desaparece y lo demás queda. GP total por VG más WP. Listo. Esta es la ecuación de gas que tiene todo. Esta parte no la habíamos desarrollado cuando vimos la clase de gas, porque no vale, en general no va a valer la pena. Los cambios en el volumen del casquete van a ser, en general, mucho más grandes que cambios en los poros y el agua irreductible. Que el agua irreductible es casi obligatoria. Que sea distinto, que sea mucho mayor que los cambios en los poros, se charla. Tiene que ser anormalmente alta la compresibilidad poral para importar. Y en general lo que va a pasar es que cuando estemos en esos valores tan altos, no solo va a ser alta, sino que va a ser dependiente de la presión. Entonces ni siquiera es que la voy a poder expresar así. O bueno, sí, la puedo expresar así, pero este CP es variable. Entonces no va a ser algo que va a cambiar independiente, que va a expandir proporcional a delta P. Va a ir cambiando el valor de CP junto con delta P y tiene esa forma que habíamos visto, que eso sí lo mencioné, que es esa forma que a veces se puede aproximar con una cuadrática. ¿Sí? Donde a medida que voy descomprimiendo el valor de esa compresibilidad va cambiando. Pero bueno, más allá de eso, la ecuación de gas. ¿Sí? Así que medio que si entendieron cómo arribar a esta de acá arriba, de ahí no hace falta saber ninguna otra, de ahí se puede saber todo. ¿Sí? Partiendo de esta se llega a todo. Entonces medio que esta es la ecuación de balance de masa por excelencia. Ahí están puestas distintas versiones de distintos autores de la misma ecuación completa. Está la de Amix, está la de Drake, está esta que desarrollo yo, que está basada en cómo Juan Rosbaco da las clases antes. Y que es la que más me gusta a mí. Me parece la más fácil de entender. Hay un cambio extra que se puede hacer, que algunos de los autores americanos lo hacen, que es transforman este GOIS a su equivalente con el M en POIS, ¿sí? Algo parecido a esto. Entonces después sacan de factor común POIS. Está bueno, es útil porque queda una única variable, o sea, o queda todo realmente en función del POIS. Acá, ¿cuáles son las incógnitas? POIS, GOIS y M. Entonces terminás reduciendo una más. Queda solo POIS y M. Pero, qué sé yo, a mí... O sea, depende el uso que le vayas a dar, obviamente vamos a tener que elegir alguna. Pero para explicarla me parece así la más clara. Bueno, entonces... vamos a ver... vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, que es partir de esta y usarla en modo histórico, usarla en modo de pronóstico, etc. O sea, empecemos con el modo histórico, que es por ahí el que ya nos estamos acostumbrando más. Que es, vamos a usar esta ecuación con datos conocidos de acumuladas y presiones para calcular de acá para allá los valores de POIS y GOIS, ¿sí? Los valores de petróleo original in situ, gas original in situ y M. O sea, con tener dos de los tres, POIS, GOIS y M, se saca el tercero, ¿no? Obvio. Entonces, para eso vamos a tener que hacer las clásicas variables de Ablena y Ode, ¿sí? EO, EG, solo que ahora, como tenemos más cosas en juego, las vamos a tener que pensar distinto. Pero vamos a ver cómo quedan, ¿sí? Cada vez que despejábamos, o cómo habíamos definido EO para petróleo subsaturado, era la expansión de las cosas que estaban asociadas al POIS, ¿sí? Cómo habíamos definido EG, era la expansión de las cosas que estaban asociadas al GOIS. Bastante claro, vamos a hacer lo mismo acá, solo que
para llegar a eso vamos a tener que hacer un poquito de matemática porque en este término que tenemos poros y agua hay o sea, el hecho de que haya acá este binomio de 1 más m significa que hay parte que está asociada al petróleo y parte que está asociada al casquete. Entonces lo tenemos que abrir antes de armar los EO y EG. Así que vamos a hacer eso. Abramos o quedémonos con la parte que van a ser todos los cambios que va a haber en la zona del petróleo. Voy a tener POIS por BT menos BTI más los cambios de esto que están relacionados con el 1 y no con el M, porque el M es el casquete. ¿Sí? Entonces, POIS por BOI 1 menos subir ¿sí? Y si saco factor común de acá, POIS, de todo esto, lo voy a llamar EO. ¿Sí? ¿Dónde se simplificaría mucho esto? Si asumo que CP y CW son tan chiquitos o que todo este término, digamos, es tan chiquito que este se lo come siempre. Este es mucho más grande. Entonces, si hago eso, EO, todo esto desaparece y termina siendo BT menos BTI. Muchos autores directamente hacen eso. EO igual a BT menos BTI. Hoy en día, teniendo Excel, teniendo herramientas, teniendo una compu, no vale la pena eliminar esto. Es una pavada. Es una columna más en el Excel, es una pavada, EO queda completo y te ahorras potenciales errores de interpretación porque terminás mirando una línea que pensás que es distinta y en realidad era esto que habías despreciado. Así que no vale la pena despreciarlo, lo podemos dejar así directamente. Bueno, voy a hacer esto mismo para gas. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer. Cosas que cambian en la zona de gas o en la zona de gasquete. GOES por VG menos VGI. Y toda esta parte, pero con la parte M del binomio. Ok, ahora queremos dejar todo en función del GOES. Tenemos que cambiar esto. ¿Sí? Acuérdense siempre que M es igual a lo que mide el casquete en fondo dividido lo que mide el petróleo en fondo. Entonces, POI por BOI por M, si lo paso acá multiplicando, es POI VGI. Entonces, GOES por VG menos VGI más GOES por VGI, reemplazando este numerador. Me queda así y de la misma forma que hice en el petróleo, saco factor común GOES.
todo esto va a ser EG. En el caso de G todavía es más probable que esto le gane a todo esto. En el caso del petróleo seguramente también, porque esto era BT, entonces tenía gas liberado. Pero bueno, si este casquete es más o menos importante, entonces esto va a ganar. Pero bueno, de nuevo, lo mismo que dije con el petróleo, no hace falta despreciarlo. No nos cuesta nada dejarlo. Entonces, bueno, nada, voy a reemplazar esto en la ecuación original y listo. ¿Sí? Piensen que todo esto, para cualquier presión que nosotros queramos, es dato, es conocido. Inventamos, medimos, postulamos, conocemos presiones. Esto es dato, o sea, esto es un dato inicial, constante, constante, inicial, 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 función de la presión. Entonces tengo todos los datos que quiero. En el de petróleo, por ahí tiene una puntadita más de dificultad porque era toda esta parte es igual y acá teníamos BT, que BT tiene BO y RS BG, pero también son tres cosas que salen que dependen de la presión. Entonces, este paréntesis lo conocemos para cualquier presión. Por lo tanto, la única incógnita real que nos queda es Boyce o Poise en el caso anterior. Entonces, ahora sí, haciendo ablena y ode, vamos a reemplazar Poise y la parte de acá que depende del Poise por expansiones asociadas al oil, a la zona de petróleo, más Gois por expansiones asociadas a la zona de gas, más entrada de agua, igual a, ¿se acuerdan lo que hacíamos en ablena y ode? Todas las producciones las metíamos en una única bolsa que se llamaba F. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración que es, dentro de un ratito vamos a ver una F distinta. Y quedó así, toda la bibliografía, 100 años de historia de balance de masa, convergieron a que el balance de masa en modo histórico y el balance de masa en modo predictivo tengan una misma F. Las dos usen una F que son cosas distintas. Voy a hacer la aclaración y cuando veamos esa F voy a decir no es la F que vimos en ablena y ode, pero sería mucho más fácil si no existiera esto, si no fuese así, si se llamase distinto. Pero bueno, dado que todo el mundo lo usa así, darlo distinto sería más peligroso todavía. Pero bueno, por ahora es la misma F que usamos siempre en ablena y ode, que es todas las producciones metidas en una única bolsa. ¿Sí? Y como hicimos antes en el de petróleo, también lo hicimos en el de gas, pero bueno, enfoquémonos en petróleo. Voy a dejar el Poise solo. Sí, voy a pasar dividiendo el gas. Entonces, Poise más Gois por eje sobre EO más entrada de agua sobre EO es igual a F sobre EO. Y de nuevo, como hicimos en todos los casos previos, voy a asumir que no hay entrada de agua y después voy a chequear si esa asunción de entrada de agua nula que hice era correcta. Entonces, bueno, esto se acuerda que siempre le llamamos la función de entrada de agua. Función de entrada de agua, que es entrada de agua sobre EO. Voy a asumir que es C. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Poise más Gois por eje sobre EO igual a F sobre EO. Con un poco de imaginación, podemos ver que esto es una constante, esto es una constante, esto es una variable, este cociente es una variable y este cociente es una variable.
nada me impide a mí ver esto de esta forma. ¿Sí? La ecuación de una recta. Donde esto va a ser, o bueno, ahora. Ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, lo voy a mover a un costadito y voy a graficar algo acá. Esto por ahora lo dejo por si lo tenemos que usar. Dije que tengo poise más gois por F sobre EO igual a F sobre EO. Si esto es mi variable en y esta es mi variable en x, entonces puedo graficar F sobre EO en función de eje sobre EO. ¿Y cómo se va a ver esto? Bueno, igual que como pasaba antes, si la asunción de entrada de agua, si la asunción que hice de entrada de agua nula es correcta, entonces esto se tiene que alinear de forma recta. ¿Sí? Acá voy a tener que hacer una primera aclaración, que es eje está dependiendo de un montón de cosas, pero mayoritariamente de BG menos BGI. EO está dependiendo de un montón de cosas, pero mayoritariamente de BT menos BTI, ¿sí? Si sacamos poros y agua en ambas. BT, a su vez, depende de BO, RS y BG. Entonces, el cociente de acá arriba es más o menos BG menos BGI. Lo voy a pasar distinto para no marear. Este cociente es función de BG versus presión. Y este cociente es función de BO, BG y RS. Porque es función de BT, que depende de estas tres. Entonces, que este cociente crezca o disminuya con la presión va a depender de cómo son las curvas estas internamente. Cuál es la forma de BO, la forma de BG y la forma de RS. Entonces, no necesariamente a medida que pasa el tiempo, o sea, acá lo estoy graficando en un eje X que no tiene una relación directa con el tiempo. Si yo fuese poniendo las cruces en orden cronológico, no necesariamente irían en un sentido o en el otro. Depende cómo sean, puede ir en una dirección, pueden ir en la otra dirección o pueden ir y volver. ¿Sí? Si tengo unas distintas curvaturas, sobre todo RS. Entonces, todos los datos para... O sea, ¿qué es lo que voy a tener yo? Presiones y acumuladas. Primera presión inicial. Acumuladas, 0. Acumuladas le llamo a todo, NP, GP, WP, etc. Después, a medida que va cayendo la presión, voy a ir teniendo distintas presiones y distintas acumuladas. Con las acumuladas saco F. ¿Sí? Acumuladas y datos de PBT, BO, BG, RS, los datos para cada una de estas presiones, saco F. Con los datos de estas presiones y los datos de PBT saco EO y EG. Ahora, el cociente eje sobre EO, por ahí crece, o por ahí disminuye, o por ahí crece y después disminuye. Entonces, es irrelevante. A medida que pasa el tiempo, que va cayendo la presión, voy poniendo cruces. En algún momento voy a llegar a dos columnas que son F sobre EO y EG sobre EO. Y con eso hago un scatter plot o un gráfico de XY, tiro las cruces y veo la forma que tomaron. No importa cuál es primero y cuál es final. ¿Sí? Entonces, esta es mi ecuación de la recta. Y igual a mx más b. Cuidado, este m no es el m que estábamos hablando. Bueno, estamos hablando de eso, pero digamos ecuación de la recta. De una recta.
¿Cuándo esto es una recta? Cuando mi asunción de entrada de agua nula era correcta. Cuando el único aporte o la única consecuencia cuando la producción es consecuencia única de expansiones de cosas que ya había en el reservorio. Boys, Goys y todos los cambios de todo lo que está dentro del GEO. O sea, no tengo aporte de energía externa, ya sea en forma de entrada de agua o en forma de inyecciones. ¿Sí? Si no tengo aporte de energía externo, todo lo que cambia de volumen en el reservorio me genera producciones en una relación lineal, que es esta. Entonces, ahora sí, una vez que tengo graficado esto, ¿qué tengo? Esta es mi ordenada de origen, por lo tanto, esto es el POIS. ¿Sí? Y la pendiente es el GOIS. Única cosa que hay que chequear es que están sobre todo en las mismas unidades, ¿no? Pero bueno. Entonces, de esta forma podemos despejar los valores de POIS y GOIS, y por lo tanto el M lo puedo despejar de ahí también, para un set de datos donde a medida que fue cayendo la presión fui tomando mediciones de presión y conocía las acumuladas en cada momento. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener es la ecuación de balance de masa con todos los datos conocidos, salvo POIS y GOIS, repetida en el tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener? Son dos incógnitas, POIS y GOIS, que se repiten en el tiempo y siempre voy a tener las mismas dos incógnitas. Entonces, a medida que va cayendo el tiempo, me queda un sistema sobredimensionado, ¿sí? Donde tengo dos incógnitas en un montón de ecuaciones, que dan distintos valores, pero siempre con las mismas dos incógnitas. Entonces, un segundo. Si realmente supiera que no hay entrada de agua, ¿sí? Soy omnipotente, omnipresente y sé que no hay entrada de agua, y tengo dos puntos, ya está, es suficiente para calcular el POIS y el GOIS. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tengo más puntos, lo único que hago es mejorar mi precisión, ¿sí? Asumiendo que no hay entrada de agua. Entonces me queda un sistema sobredimensionado. Con dos puntos ya me alcanzaría. Si tengo más puntos, me ayuda para sacarme otras dudas. Por ejemplo, si esa asunción que hice de entrada de agua nula era correcta. ¿Qué va a pasar si no es correcta? Bueno, de nuevo, como antes, voy a tener un aporte de energía adicional. Entonces, en proporción a todas las expansiones propias del reservorio, G, EO, EO, F va a crecer, porque tiene una energía extra que estas variables no contemplan. Entonces, este numerador crece y por lo tanto esto se va por arriba. ¿Sí? Entrada de agua que habíamos llamado débil, entrada de agua fuerte. Ahora, nos vuelve a pasar algo que es lo que nos pasaba con la ecuación de P sobre Z, que es muy difícil saber si un tramo que estoy viendo de cruces es recto o es recta más función de entrada de agua. Y acá ya no tenemos tantas soluciones. Si tengo una producción de petróleo, o tengo un reservorio saturado, con casquete, con mezcla de muchas producciones, no todas por ahí las estoy midiendo igual de bien. Petróleo seguramente sí, gas más o menos, agua cuestionable. Ni hablemos de inyecciones, soy solo producciones. Voy midiendo la presión cada tanto. La presión o el hecho de que todo se comporte como un tanque es un poco más cuestionable acá que si es todo petróleo o si es todo gas. Entonces, las presiones de esta tabla que borré, promedio que yo voy calculando, van a ser cada vez más difíciles de sacar, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso va tendiendo a que este gráfico sea
empiece a perder un poco de la magia que tenía la blena iode en subsaturado o en gas seco / húmedo. Porque esos eran una constante que daba POIS o GOIS, y cualquier desvío de la constante era una entrada de agua. Acá ya de nuevo, como me pasó en P sobre Z, estoy mirando una recta, y esa recta, si tiene más o menos pendiente, depende de esta entrada de agua. Entonces, cuestionable sí, cosas que podrían ayudarme o que podrían disminuir mi incertidumbre, que WP sea muy bajita o nula. Si no tengo producción de agua sin embargo tengo bien identificado dónde está el contacto de agua y tengo pozos cerca del contacto, que a medida que pasa el tiempo su porcentaje de producción de agua no aumenta o aumenta muy poquito, entonces ese es un buen dato físico de que no estoy teniendo ingreso de agua a lo que llamé zona reservorio. O sea, al volumen poral que definí como inicial. ¿Sí? El volumen poral inicial es una convención. Digo, bueno, del contacto para arriba es mi volumen reservorio. Yo para esta matemática, voy a considerar que tengo entrada de agua, tengo aporte de agua, cuando tengo agua del acuífero que atraviesa esa barrera invisible que yo llamé el fin de la zona de petróleo, o que es el contacto original agua-petróleo. Agua-petróleo. Si no tengo agua que atraviesa esa barrera, esa línea imaginaria, o esa línea inicial, o muy poquita, entonces es una forma de asegurarme de que este valor está siendo nulo. O sea, si mi producción de agua es muy baja, entonces empiezo a sospechar que este valor es bajo o inexistente. Entonces las cruces que estoy poniendo son representativas de esta ecuación de la recta, porque la función de entrada de agua es nula. Entonces le creo más a mi POIS y a mi GOIS. Eso lo emparejo con el resultado de un modelo estático. Si los dos me dan más o menos similares, empiezo a creer. ¿Sí? Es como Neo, está empezando a creer. Si hago esto y me da muy distinto, y hago el modelo estático y me da muy distinto, tengo mucha producción de agua y no sé cuánto está entrando, y empieza a ser más difícil. Tengo algunas curas contra eso, pero son curas del síntoma, no de la enfermedad real, que es modelar esta función de entrada de agua con un modelo matemático de ingreso de agua al reservorio. Esa clase la va a dar Juan, justamente. Pero bueno, son parches, la verdad que son parches. Cuando la complejidad empieza a aumentar mucho, estamos hablando de una única ecuación para modelar todo esto, y empieza a hacer agua. Figurativo y literalmente. Bueno, esto es el balance más en modo histórico. No tiene mucho más secreto que esto, con todas las imperfecciones que arrastra de sus premisas de partida. Mucho más que esto no se puede hacer. Así todo es una herramienta poderosísima, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que decía Juan, cuando yo era alumno de él, era la diferencia entre un buen ingeniero de reservorios y un mal ingeniero de reservorios es que que los dos están cometiendo un error, pero el bueno sabe la magnitud del error que está cometiendo. Y nunca mejor aplicado que en esto. Haces el gráfico, sacás tu POIS y tu GOIS, jamás te casarías con ese valor. Vas a hacerle una sensibilidad a ese valor, vas a compararlo con otras cosas, vas a ver si el factor de recuperación que estás teniendo asociado a ese POIS y ese GOIS tiene sentido. Imagínense que hago este gráfico, saco el POIS y me da 1.000.000. Y veo mi factor de recuperación, y mi factor de recuperación es, veo mi acumulada, y mi acumulada de petróleo es 600.000. Y me está dando un factor de recuperación de 60%. O estoy teniendo una entrada de agua descabellada, o está mal el POIS, ¿sí? Asumiendo que medí bien el petróleo porque lo vendí. Si hago toda esa misma cuenta y me da 20%, digo, ok, puede ser. Hago un modelo estático y me da en el mismo orden, ok, empiezo a creer, ¿sí? Siempre hay que tratar de atraparlo por distintos lados. Bueno,
Entonces, ahora vamos a usar misma ecuación, balance, en modo predictivo. ¿Sí? ¿Cuáles? Déjenme achicar esto un poquito, solo por un tema de simplicidad. Podría hacer lo mismo con la ecuación completa, pero para hacerlo más fácil, mándenme algo. Pois por BT menos BTI más Gois por BG menos BGI. Sorry. Más entrada de agua, que igual la voy a ignorar. Es más, por ahora la saco. Porque para lo que quiero explicar ahora no tiene sentido. NP por, voy a hacer lo que les dije que no me gustaba, que es unir los NPs. Más GPBG y el agua acá sí la dejo porque producción de agua siempre voy a tener. Entonces, lo que dije es, en modo histórico lo que pasaba es, tengo esta ecuación planteada para un momento determinado. ¿Sí? Tiene que ser futuro porque es BT menos BTI. Si lo hago en el origen me da 0 igual a 0, ¿no? Entonces empiezo a producir, pasa un tiempo, mido esto. Entonces, en el momento 1, tengo una presión 1, presión promedio de reservorio 1, que acá en la ecuación explícitamente no aparece, pero que me da los valores de BT, BG, BO, RS, BG, BG, etc. ¿no? Y asociada a esa presión 1 tengo las acumuladas NP, GP y WP del momento en el que produje. Entonces, tengo NP1, GP1, W. O sea, el problema lo voy a tener igual aunque no consiga. Si voy a borrar WP. Para que vean que incluso en su forma más fácil, el problema que voy a describir ahora va a seguir estando. En el momento 2, sigo produciendo el reservorio, cae la presión, pongo pausa en el momento 2. Tengo una presión promedio 2. ¿Y qué tengo? Oh, perdón, esto era, lo voy a hacer en colores. Esto era BT1, BG1, NP1, BO1, RS1, BG1, GP1, BG1. Todas dependen de el momento donde puse pausa. ¿Sí? Pois por BT menos BTI. No lo voy a escribir 1000 veces más, pero una vez más, háblenme. En el momento 2, BT2, BG2, NP2, BO, RS, BG, GP, BG. Perfecto. Entonces, esto es lo que les decía que si pongo pausa, o sea, produzco hasta un momento y congelo la foto. Conozco la presión y a esa presión tengo las acumuladas y tengo todos los datos de PBT asociados a esa presión, entonces mis incógnitas son Gois y Pois. Lo hago acá, tengo en el gráfico Aulena yo de dos cruces. Si de alguna forma mágica pudiera saber que no hay entrada ni producción de agua, entonces esas dos cruces se alinean, o esas dos cruces las uno con una línea, y esa línea tiene ordenada el origen Pois y pendiente Gois. Ahora, supónganse que el momento 1 es hoy. Este es el momento conocido. Pois y Gois ya lo calculé, ya sea con balance masa o modelo estático, lo que sea. ¿Sí? Tengo los valores de Pois y Gois. Entonces, en la condición 1 conozco todos los datos. O sea, puedo reemplazar todas las variables de esta ecuación con un dato que conozco, que tengo. Porque a hoy sé la presión, sé las acumuladas, sé el Pois y sé el Gois. Conozco Pois y conozco Gois. Y quiero hacer un pronóstico, que es
el otro uso que tiene el balance de masa, modo predictivo. Entonces digo, bueno, la presión hoy es 120 kilos. 100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y me quiero ir a 110. Y quiero decir, ¿cuánto van a ser mis acumuladas? ¿Cuánto va a ser mi volumen producido cuando la presión caiga a 10 kilos? Que es la pregunta que siempre le hacemos al balance de masa en modo predictivo. A partir de este momento, que puede ser el inicial o uno cualquiera, ¿cuánto voy a producir cuando la presión caiga a X? Entonces, ¿qué cosas desconozco en el futuro? Bueno, la presión me va a dar la condición 2. Entonces, esta presión me va a dar este dato, este dato, este dato, este dato y este dato. Y este dato, perdón. ¿Cuáles son mis incógnitas en el momento 2? NP2 y GP2. ¿Sí? Clarísimo, porque todas las variables que dependen de la presión, a través de un PVT las puedo sacar. Entonces, las que no conozco son NP y GP. Entonces digo, bueno, tengo dos ecuaciones en esta incógnita, no me alcanza, voy a hacer una adicional, ¿sí? Voy a agregar otro momento. Entonces produzco y digo, bueno, ¿qué pasa si sigo produciendo hasta 100 kilos por centímetro cuadrado? Hasta un momento 3. Bueno, voy a tener una P3 promedio que me va a dar todos los valores de propiedades del fluido, de los fluidos, en función de la presión, VG, VT, RS, etc. Pero voy a tener dos nuevas incógnitas, NP3 y GP3. Entonces, cada nueva ecuación que yo agrego, en vez de definirme más el sistema, me aumenta más el número de incógnitas que el número de ecuaciones. Cuando solo miro este renglón, tengo una ecuación con dos incógnitas. Cuando le agrego otra, tengo dos ecuaciones con cuatro incógnitas. 3,6, 4,8, etc. Entonces, no importa la cantidad de ecuaciones que yo agregue, siempre voy a estar agregando más incógnitas que ecuaciones. ¿Por qué? Porque este sistema no se puede definir así, porque las dos incógnitas que tengo yo son cuánto petróleo, o cuando la expansión, o cuando pase de este volumen a este volumen expandido, este volumen más grande, todo lo que no entra en el reservorio, ¿sí? O sea, estoy haciendo esto mismo. O sea, lo estoy haciendo distinto, pero la idea es la misma. Tengo un petróleo y tengo un gas, que cuando les aplico un delta P, expanden y expanden a un volumen más grande de petróleo y un volumen más grande de gas. Todo lo que no entra dentro del reservorio se tiene que producir. Ahora, esta producción se la tienen que partir o repartir entre NP y GP. Y no sé cuál es la proporción. Entonces, sé cuánto tiene que dar la suma, porque es lo que tengo de este lado, que conozco todo de este lado, pero no sé cuánto tiene que dar cada uno. Entonces tengo un sistema que no tiene solución. Para llegar a esa solución, para encontrar esa solución, vamos a tener que transformar este sistema indefinido en un sistema definido, ¿sí? Lo más fácil sería a esta ecuación que tiene estas dos incógnitas, agregarle otra ecuación con las mismas dos incógnitas y tener un sistema de 2 con 2. No tenemos esa suerte, entonces distintos autores a lo largo del tiempo, viendo este problema, incorporaron todo un sistema de ecuaciones que termina siendo de 5 ecuaciones con 5 incógnitas que resuelve esta duda que tenemos, que es cuánto viene el petróleo y cuánto viene el gas. ¿De qué va a depender? Y va a empezar a depender de cosas reales, propiedades físicas postas del reservorio. La permeabilidad relativa al flujo, la saturación en cada momento para saber cuánto se produce cada fluido, el GOR, caudales, etc. Que es todo lo que vamos a incorporar a esta ecuación que venía complicada pero fácil de explicar y bonita. Vamos a tener que ponerle encima un montón de enchastres para llegar a este sistema de ecuaciones que tiene solución finalmente.
¿Es perfecta la solución? No, hace un par de asunciones en el camino que son un poco cuestionables. Les voy a decir cuáles son más cuestionables que otras. Pero más allá de todo, anda bastante bien y tiene la ventaja de que empíricamente, con todo lo que pasó antes, podemos afinar bastante la puntería de lo que va a pasar después. Si la usamos, el balance de masa, acuérdense de esto, se puede usar desde la condición inicial en modo predictivo si conozco POIS y GOIS, o POIS/GOIS y o GOIS. ¿Por qué? Porque si yo tengo el volumen de GOIS inicial en un yacimiento de gas seco y le hice un PVT y conozco los valores de CT y de OEG, puedo pronosticar el futuro. Cada vez que la presión caiga tanto, mi acumulada de gas tiene que ser tanto, asumiendo que no entra de agua, ¿no? Ese GOIS lo puedo haber sacado de otro lado, por ejemplo un modelo estático. En este caso pasa lo mismo. Conociendo POIS y GOIS, podría calcular con las ecuaciones complementarias este lado y sacar NP y GP. ¿Qué pasa? En ese caso me tengo que casar mucho con algunas propiedades que son difíciles de defender. Ahora, si produje un tiempo y en vez de tomar propiedades o de alguna correlación o de laboratorio o lo que sea, uso mi propia historia, uso el lado este que conozco histórico para calcular esas propiedades, entonces puedo seguir con esas propiedades. Entonces es una mezcla de teórico-empírico que usado de esa forma anda bastante mejor. Le creería, o yo personalmente le creería mucho más un balance hecho de esa forma que un balance de petróleo saturado con casquete lanzado desde la presión inicial para el futuro. Eso es bastante más difícil de defender. Vamos a ver cuáles son las variables más controversiales en el próximo video ya. Así que dejemos acá y arrancamos con las ecuaciones complementarias y la solución del sistema de ecuaciones en el próximo. Dale, adiós.